Así que os pido oración por todo el equipo y también pues, para que esto realmente sea una bendición y que la poder del Señor se pueda transmitir a esas personas que lo necesitan. Porque para eso lo hacemos, no solamente para poderles dar una ropa y cubrirles sus propias necesidades físicas, sino también demostrarles que eso lo hacemos porque creemos en un Dios de amor, que es el que nos impulsa a hacer precisamente esto. Así que no es tanto el asunto material, sino también el asunto de la expresión de esa propia misericordia y gracia de Dios a esa persona. Así es que, sin más, yo quiero dejaros con Ramón Olmo, ¿verdad?, que él nos va a compartir esta mañana el mensaje. Bueno, pues buenos días, hermanos. La verdad es que es un placer estar aquí en esta mañana con vosotros, ¿no? Creo que el pastor ha dado una breve descripción de mi persona y bueno, solamente deciros que tengo casi ya los 60 años, me voy buscando ya casi los 60, 58 y pico, y algo que no ha dicho, que me gustaría que lo supierais, es que deseo tener una jubilación nada tranquila, sino cuanto más intranquila, mejor. Ese es mi deseo, ese es el deseo que tengo. Quiero deciros que me convertí en el año 1982 y llevo ya predicando pues muchísimos años y tengo que reconocer que cuando voy subiendo al púlpito para predicar aquí o en otros países donde he tenido el privilegio de estar, siempre me tiemblan un poquito los pies, las piernas, y es por el respeto y la reverencia que deseo tener ante el púlpito, ¿no? Por la responsabilidad de no transmitir nada que sea de mi propia cosecha, sino siempre lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Yo no tenía en principio ninguna intención de compartir nada aquí en ninguna iglesia en Madrid. Mi única misión era venir de hecho no he traído mi Biblia, porque yo tenía que ahorrar peso, entonces en el avión, como se pase uno del peso, ya le empiezan a facturar dinero. Y bueno, cuando vuestro pastor me invitó a predicar, le dije, yo no tengo nada, así que lo que voy a hacer es compartir un poquito mi experiencia que he tenido en el mes de diciembre, a principios de diciembre, con los refugiados sirios. Pero quiero basar esta experiencia en un texto, solamente en un texto, que dicho así y sacado de contexto parece ser que no dice nada, pero que es muy importante. El texto es en Marcos 4:35. Marcos 4:35. Ese texto viene a decir estas palabras. Jesús dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ahora, pasemos al otro lado ¿de qué? Pasemos al otro lado del mar. Era lo que Jesús pretendía, pasar al otro lado del mar. En este texto podemos ver cosas muy interesantes, más de lo que podríamos llegar a imaginar. Y es que Jesús, a altas horas de la noche, después de un día arduo de trabajo, no queriendo ser ningún aguafiesta y decirle a los discípulos, anda, como no habéis trabajado hoy, como habéis sido unos vagos, pues ahora a las 11 de la noche, a altas horas de la noche, venga, vamos a pasar al otro lado del mar. El Señor no quiso ser una aguafiesta con sus discípulos. Los discípulos, estoy totalmente convencido que no tenían ni idea por qué a Jesús se le ocurrió a altas horas de la noche decirle a todos ellos, pasemos al otro lado. Pero otra cosa muy importante es que ninguno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, pero no hemos trabajado ya todo el día, no nos hemos ganado el sueldo, ya hemos trabajado bastante, hombre, por favor, vamos a pasar mañana, déjanos tranquilo esta noche, vamos a descansar. Ninguno de ellos dijo, Señor, vamos a dejarlo para mañana, sino que todos obedecieron al mandato de Jesús de pasar al otro lado.
pero ellos no sabían por qué pasaban al otro lado, solamente obedecían al Señor. No sabían por qué pasaban. Pero en el otro lado estaba la región de Gadara. En la región de Gadara, como todos conocemos, había un hombre endemoniado que iba a morir sin Dios y sin esperanza. Y por ese hombre fue que Jesús pasó al otro lado. Hermanos, nosotros no fuimos, Daniel, el pastor Daniel, Tony y yo, no fuimos al otro lado del mar. No nos montamos en ningún bote. No fuimos a buscar a ningún gadareno. Nos montamos en un avión, yo dos, Jerez, Barcelona, y luego a Hungría. Y no fuimos a salvar a ningún gadareno, pero sí fuimos, de alguna manera, a cumplir ese mandato del Señor. Estando en la escuela dominical, oí un texto que me gustó mucho, y es que se habló del amor que debemos tener a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y nosotros, insisto, salvando, yo en particular, salvando las distancias entre aquel contexto y el mío, yo me sentí casi como que estaba con Jesús en el bote o en el avión, pasando al otro lado para socorrer a esas personas que lo habían perdido todo. Habían dejado todo en Siria. Llevaban su patrimonio en la bolsa de plástico que llevaban en la mano. Lo habían dejado todo. Ellos salieron de su tierra, no como Abraham, que salió de su tierra y de su parentela, y él sabía, porque tenía la promesa del Señor, que él, Dios, le iba a mostrar una tierra, y por la fe salió. Pero estas personas salieron sin fe, sin esperanza y sin nada, y sin saber a dónde ir. Y nosotros íbamos salvando las distancias, insisto, para ayudar a estas personas. Y bueno, ¿cómo fue mi experiencia allí? Pues la verdad es que fue muy amarga y también muy, reconstituyente, muy transformadora. Amarga y transformadora. La verdad es que vine no convertido, pero sí renovado por todo lo que nos sucedió, lo que me sucedió allí en aquellos días que estuve, por la gracia y por la misericordia de Dios, y porque Él así lo quiso, ayudando a estas personas. La verdad, hermanos, es que tuve experiencias que yo jamás podré olvidar. Hace aproximadamente unos 20 años yo empezaba mi andadura teológica en un seminario colombiano, bautista, y quiero deciros que en casi 20 años de estudio, cuando acabé el último doctorado en teología, que fue el 13 de marzo de 2013, quiero deciros que en algunas áreas de mi vida yo he aprendido más en mi experiencia con aquellos refugiados que toda la enseñanza teológica que he adquirido en estos años. No en todo, pero sí en algunas áreas de mi vida. Yo sabía, hermanos, que, como dice el Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Pero en esos momentos, en ese tiempo que he estado, lo he entendido en mis carnes. Quiero deciros que tengo que hacer un esfuerzo, porque voy a tratar de no emocionarme. Si me emociono, no vaya a salir corriendo porque me pongo muy feo. Bueno, porque de verdad, me cuesta mucho trabajo no emocionarme. Nosotros llegamos a Hungría, a Budapest. Teníamos que hacer un viaje de 3 horas cruzando Hungría, pero resulta de que nos perdimos, nos sentíamos incomprendidos, el idioma húngaro es horrible de difícil, no hay quien lo entienda, allí nadie nos entendía, no entendíamos a nadie, y teníamos la sensación, no sé si ustedes conocéis un corito que dice, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta a Dios, ¿conocéis? Lo cantan los niños, ¿no? Pues nosotros, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y no éramos capaces de salir ni siquiera del área del aeropuerto, de lo liados que estábamos. Y yo, en un viaje de 3 horas, que tardamos 10, llegó un momento que sentí miedo, sentí un poco de miedo, y yo le decía, Señor, nadie nos entiende. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vas tú a permitir
que lleguemos. Y sentí en mis carnes lo que era ser extranjero en un país. Sentí en mis carnes cuánto era el amor tan grande que debíamos mostrar, como hemos leído en la escuela dominical, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y lo sentí en mis carnes. Esa fue una cosa que yo conocía de la palabra de Dios, pero que en ese momento yo la sentí en mi carne. Y mira que nosotros somos extranjeros. Los héroes de la fe se consideraban extranjeros. Todos los santos de Dios se han considerado siempre extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestra patria no es aquí, no es o del Madrid o del Barcelona o del Cádiz, porque eso es para un tiempo, sino nuestra patria es la celestial. Yo todo eso lo sabía, pero en ese momento lo sentí en mis propias carnes y sentí el amor que teníamos que mostrar al extranjero, en este caso al sirio, que como bien ha dicho vuestro pastor, venían sin nada. Bueno, pues llegamos allí a Eslabón Kibroth, que es donde está el campo de refugiados, y entendí que el Señor, por encima de todas las cosas que hagamos en la iglesia, porque en la iglesia, hermanos, hacemos muchos cultos, ritos, ceremonias, actividades que son necesarias hacer. Pero entendí que cuando Jesús dijo, es necesario hacer estas cosas, pero sin dejar de hacer las otras, entendí, por lo menos esa fue mi experiencia, que esas otras cosas que no había que dejar de hacer era lo más importante. Y era el amor. Era el amor. Entonces, esa fue otra experiencia para mí, que yo estaba harto de leer en la palabra de Dios, es necesario que hagáis estas cosas, pero sin dejar de hacer las otras. Eso yo lo entendí en aquel momento, porque lo más importante era el amor. Hermanos, entendí que por encima de todas las cosas que el Señor nos manda a hacer, que son necesarias hacer, Él nos manda que seamos navegantes, por encima de todas las cosas, que seamos navegantes, que seamos y nos consideremos extranjeros, y que seamos y nos consideremos samaritanos. Navegantes porque el Señor iba navegando a ciertos lugares para predicar y para sanar a las personas que necesitaban a Dios. Y cuando digo navegantes, no estoy refiriéndome a que Jesús siempre estuviera montado en un bote, pero que de alguna manera a patitas iba navegando, o de un pueblo a otro, o de Samaria, Jerusalén, a todos los lugares que todos conocemos, y allí iba de alguna manera navegando. ¿Para qué? Para buscar las ovejas perdidas y tratar de anunciar el evangelio de la salvación, que él iba a abrir la puerta de la salvación. Una de las preguntas, yo no lo quise hacer, no quise decir nada, porque bueno, viene uno nuevo a un sitio y no conoce a nadie y no va uno a intervenir, ¿no? Pero hubo algo que me llamó la atención, y es que yo hubiera aportado esto, que Jesús vino, en la escuela dominical, Jesús vino para que el hombre y la mujer de una vez por todas fuera lleno de lo que verdaderamente teníamos necesidad, de Dios. Esa fue la principal causa por la que vino Jesús, salvarnos para que vosotros y yo, hombres y mujeres, de una vez por todas pudiéramos tener esa certeza y ser llenos de lo que verdaderamente el hombre y la mujer tienen necesidad de ser llenos, de Dios. Hermanos, insisto, fueron experiencias que yo jamás olvidaré. Navegantes, digo navegantes porque el Señor siempre estaba navegando, o en bote o a patitas, siempre buscando dónde predicar el evangelio. Y nosotros de alguna manera, tenemos que ser navegantes, porque Jesús quiso pasar al otro lado. En el primer lado estarían estupendos, ya estaban cansaditos, vamos a dormir. Me quiero deciros, hermanos, que en la iglesia, que es este lado, estamos todos muy guapos. Ustedes porque no os veis las caras, pero de verdad, estáis guapísimos, estamos todos guapísimos aquí. Tenemos unas caras de santos impresionantes, pero estamos en este lado. Pero el Señor quiere que pasemos al otro lado. Allí es donde hay que ser guapos,
y santo para Dios. Para pasar al otro lado hay que coger la barca, el avión, y no estoy diciendo que tengáis que iros a Croacia, ni a la Conchinchina, ni a Tombuctú, pero sí ir al otro lado a buscar las necesidades de aquellos que necesitan a Dios. Y todos los que están en el otro lado necesitan a Dios. Por eso el Señor quiere que por encima de todas las cosas, un hijo de Dios, un creyente redimido, un santo de Dios, sea por encima de todas las cosas navegante. Quiere que por encima de todas las cosas sea extranjero. Es decir, ni de Madrid, ni de Cádiz, ni de Barcelona. Extranjero. Que nuestro sentimiento y nuestra vivencia sea un sentir de que vamos caminando hacia la patria celestial, y a todo el que podamos agarrar y meterlo en el arca de la salvación o en el barco de la salvación, que lo hagamos. Pero si no nos consideramos extranjeros y nos aferramos al Madrid, al Barça, al Cádiz o a nuestra tierra, no podremos ser extranjeros. No podremos ser extranjeros. Por eso el Señor quiere que seamos navegantes por encima de todas las cosas que se hacen en la iglesia, que son necesarias hacer. Extranjeros. Y extranjeros, hermanos, de verdad, hubo un momento, y os lo tengo que decir, que yo soy una persona que no soy ni muy sensible, ni tampoco soy insensible, la verdad. Pero yo en mi vida, me lo podéis creer, y el Señor me está oyendo, en mi vida me he roto tanto, en llanto, que en 2 días que estuve allí, porque vi la necesidad. Jesús lloró sobre Jerusalén. Yo tenía un llanto desconsolado. Es que no podía parar de llorar. Fue increíble. Y por eso yo entendía, Señor, si solamente me considero extranjero, trataré de aportar mi medio granito de arena a la causa de meter algunos en el arca. Porque el arca de la salvación y de la gracia todavía está. Cuando el Señor dijo, este es el año agradable, este año se sigue perpetuando hasta que Él venga, donde ya no habrá. Y de verdad, hermanos, fueron unas experiencias inolvidables que yo jamás podré olvidar. Personas que lo habían perdido todo cuando yo les daba unos zapatos, un abrigo, cualquier cosa, ellos siendo, por ejemplo, las mujeres, que la religión árabe es una religión muy severa, ellos me miraban y yo podía ver de alguna manera en la cara el agradecimiento con el que me miraban y me decían con la mirada, gracias, personas que no tenían nada. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si yo me estuviera en una situación parecida a esta? Gracias que Él no lo ha permitido hasta ahora. No sé si lo permitirá, pero seguro que si lo permite me acordaré de estos sitios. Porque eso es una lección que yo jamás podré olvidar. Sentí que debíamos ser samaritanos. El Señor vino cuando inauguró su ministerio en la sinagoga. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, para sanar. Samaritano, Él fue nuestro sanador en todos los aspectos. Él sanó nuestras dolencias emocionales, Él sanó nuestra vida de pecado, porque Él fue el que abrió esa posibilidad de estar limpio de pecado y hacernos aptos para estar delante del Padre. Y yo sentí, hermanos, salvando incluso la distancia, que teníamos que ser samaritanos. Y siento, hermanos, que en el otro lado, no aquí, y aquí somos todos muy guapos, de verdad,
tenemos que ser samaritanos, porque todos los que están en el otro lado necesitan la salvación que por gracia nosotros hemos recibido. Todos conocemos la parábola del buen samaritano. Vemos allí en aquel contexto, vemos un herido, que está el hombre medio muerto, pasa un sacerdote religioso, pasa de largo, pasa un levita religioso, pasa de largo, y si ese herido hubiese estado en el año 2010-15, hubieran pasado muchos evangélicos religiosos y hubieran pasado de largo. Pero qué casualidad, pasó un santo de Dios, aquel samaritano. Aquel samaritano posiblemente, a lo mejor era un incomprendido dentro de su congregación. Yo no sé, fue una parábola lo que el Señor contó, pero yo de alguna manera la quiero contextualizar a nuestros días, ¿no? No sé qué podría haber sido de aquel samaritano. Posiblemente sería un incomprendido, posiblemente sería un hombre que tal vez se saltara de cuando en cuando allí en su congregación. Yo no lo sé. Lo único que sé es que su corazón fue movido a misericordia. Y fue el que no le dijo, como le hubieran dicho algunos, Dios te ama, que lo amaba. Evidentemente, amaba al herido. La paz sea contigo, como dice Santiago. Dios te bendiga, que bien, que como te quiere Dios. No, hermano, la mejor predicación que se puede dar en momentos puntuales a una persona no es decirle que Dios la ama, porque para él es una locura, no va a entender posiblemente eso, sino que la mejor predicación a una persona que necesita, que está agobiada, que está destrozada, es coger y decirle, mira, yo te amo. Y como te amo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, yo voy a tratar de socorrerte. Y para eso es lo que el Señor nos ha llamado. No para que estemos calentando el banco los jueves y los domingos, o los miércoles, según la iglesia, algunos los miércoles, otros los jueves, sino para que seamos navegantes, extranjeros y samaritanos. Porque si nos consideramos de verdad y de todo corazón navegantes por encima de todas las cosas que hagamos en la iglesia, extranjeros por mucho que seamos del Madrid o del Barcelona, y samaritanos, seguro que oiremos las palabras del Señor. Ven para acá, no has hecho grandes cosas, eso poquito que has hecho, ven, buen siervo y fiel. Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que el Señor quiere decirnos cuando lleguemos a su presencia. Mira, yo no quiero decirte, hay que ver las cosas tan grandes que tú has hecho. Yo quiero decirte, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero para eso el Señor nos manda que seamos navegantes, extranjeros y samaritanos. Insisto, hermano, y ya estoy acabando porque yo no tenía nada pensado. Yo, Señor, lo que tú quieras que transmitir a través de mí, pues eso será lo que transmitiré. Hermanos, en la iglesia hacemos muchas cosas, ya lo he dicho, pero no está de más repetirlo. Hacemos muchas cosas, escuelas dominicales. Claro que hay que tenerlas, no vamos a tenerlas, y el Señor dice, instruye al niño en su camino desde que es chiquitito para que cuando fuere mayor no se aparte del camino. Es necesario, es bueno tener esas cosas. Es necesario cantar himnos de adoración al Señor como hemos cantado. Es necesario hacer todo tipo de actividades que hacemos en la iglesia, porque es bueno y necesario. Pero lo más importante es ser navegantes, extranjeros y samaritanos. Yo no sé cómo consideráis vosotros que acaba la parábola del samaritano. Tal como la leemos, acaba, vemos que le dice uno, bueno, ¿quién fue bueno y tal? Y el Señor, y le dice, el que fue bueno con el herido. Y el Señor le dice, bueno, pues ves tú y haz lo mismo. A mí me gusta mucho filosofar, no sé si decir filosofar,
o ir un poquito más allá de lo que está escrito, pero cuando voy algo más allá de lo que está escrito, trato siempre con temor, temblor, reverencia, de no adulterar ni tergiversar lo que está escrito. Pero fijaros cómo entiendo yo que acabó la parábola del samaritano. Aquel herido posiblemente era un judío, y digo posiblemente, era un judío. Pasó un sacerdote, un religioso, como si hubiera pasado, si te he visto no me acuerdo. Pasó un levita, 3/4 de lo mismo, y lo mismo. Y pasó un samaritano, que los judíos y samaritanos no se trataban, y este hombre dijo, ¿este es judío? No, ese hombre era un santo de Dios. Y a los santos de Dios, en una situación así, y en otras parecidas, el corazón es movido a misericordia. Aquel samaritano no le dijo lo que le hubiera dicho un evangélico: Dios te ama, Cristo es la respuesta. Sí que está muy bien, pero no se lo dijo. Aquel samaritano le lavó las heridas, porque esa fue la mejor predicación que le pudo dar, sanarle. Lo llevó al mesón. Todo esto lo digo porque quiero que sepáis cómo yo entiendo que acabó la parábola. Entonces, lo lleva al mesón y le dice al mesonero lo que todos sabemos: mira, yo me voy a ir a arreglar mis negocios, cuando venga ya te lo pagaré. Aquel herido se curó. Posiblemente el mesonero, y ya estoy yendo un poquito más para allá, posiblemente aquel mesonero o el herido le preguntaría al mesonero: bueno, ¿y este hombre quién era? Ah, pues mira, era samaritano. ¿Samaritano? ¿Cómo es posible que yo soy judío? Ah, pues yo no lo sé, le diría el mesonero. Y tanto fue lo que produjo en el corazón de aquel herido el que un samaritano no hubiera hecho de largo, no hubiera pasado de largo, sino que lo hubiera ayudado, que él dijo: yo tengo que esperar a ese hombre para que me diga por qué él me ha ayudado. Cuando vino el samaritano, ahí le predicó el evangelio. Hubo muchos sirios que habían hermanos que le daban la ayuda en el nombre de Jesús a los sirios. Algunos de ellos hablaban árabe, y algunos sirios venían diciendo: ¿por qué me dais esto en el nombre de Jesús? Y le dábamos ayuda. No le decíamos que Dios te ama, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque los árabes han oído hablar de Jesús. De hecho, Jesús es un profeta para los árabes. Ahí era la oportunidad de predicarles el evangelio a los sirios, y algunos se convertían. Y mi pregunta era: Señor, ¿no estarás tú de alguna manera preparando un pueblo? Porque si vosotros conocéis un poquito nuestra historia cristiana, hemos tenido las puertas cerradas a la predicación del evangelio en los países árabes. Han existido penas de muerte, torturas y hasta cárceles para los discípulos del Señor. Pero yo decía: Señor, ¿no estarás tú preparando para este pueblo para que venga aquí en libertad en Europa, les prediquemos el evangelio? Ya no tenemos las puertas cerradas como en el mundo islámico. ¿No querrás tú que te prediquemos aquí en Europa para formar un pueblo que sea luz a la nación árabe en general? Pero si no somos samaritanos, navegantes, y nos sentimos extranjeros como ellos, no vamos a cumplir la función principal que el Señor quiere. Porque unas cosas ya las hacemos, pero es necesario hacer las otras. Es necesario hacerlas. Y así, mis queridos hermanos, fue como concluyó esta experiencia. Y por último, quisiera leeros un texto. Me permití que os coja la Biblia de aquí y me ponga la gafa, porque esta letra ni incluso la veo. En todos estos años he chupado más monitor de ordenador que me han dejado yo ciego. Al cerca, al lejos todavía veo lo que algunos quisieran ver. En Isaías 58. Y con esto ya acabo. Dice el primer texto, pero antes de empezar a leer, el Señor estaba disgustado con su pueblo. Y entonces le dice a Isaías, que era el portavoz de Dios: Isaías, yo lo estoy parafraseando, pero vosotros leer el versículo. Isaías, mira, clama a mi pueblo a voz en cuello.
no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Hermano, era tan grave el pecado y la manera de vivir que estaba teniendo el pueblo de Dios para con su Dios, que el mismo Dios le dice a Isaías, clama a voz en cuello. Los andaluces diríamos, clama hasta que te desgañites, hasta que se te rompan las cuerdas bucales. Clama así, con esa insistencia a ese pueblo. Y diles que no puedo estar contento con ellos por la manera de vivir que están mostrando para conmigo y para con el prójimo. Porque si seguimos leyendo un poquito, dice el versículo 3, el versículo 2 dice, Isaías le dice, oye, que estáis como pueblo de Dios buscando todos los días y cada día a Dios, como si quisiéramos saber continuamente los caminos y los designios de Dios, y como si fuéramos un pueblo que hiciéramos justicia delante de Dios. Pero no es así, no era así lo que hacía el pueblo de Dios. Dice el versículo 3, pueblo de Dios, pregúntate si verdaderamente tu ayuno es el ayuno que Dios quiere para ti como pueblo. Es decir, pregúntate si tu manera de actuar en la congregación, en el pueblo, es la que verdaderamente el Señor quiere para ti como su pueblo. Y luego, por ejemplo, en el versículo 5, el Señor le dice a su pueblo, ¿ustedes pensáis que el ayuno o la manera que tenéis de vivir, esa manera que yo quiero que viváis, ustedes pensáis que es que estéis haciendo ritos, ceremonias, afligiendo todo el día, orando con cara de santo? ¿Creéis que eso es lo que yo pido de vosotros? Y le dice en el versículo 6, pues no, esa no es la manera que yo quiero que vosotros viváis. Y entonces le da la clave de la vivencia que debe tener el pueblo de Dios. ¿No es más bien que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo, allí venían, como decía el pastor, casi desnudos. Cuando veas al desnudo lo cubras, y fijaros, y no te escondas de la necesidad de tu hermano. Y el Señor dice a su pueblo, porque cuando hagas esto, porque ese entonces, que es como comienza el versículo 8, ese entonces es muy importante, marca un antes y un después, porque cuando hagas eso, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Hermanos, muchas veces la gente no se convierte porque la gente no ve en nosotros la salvación y la luz que debemos mostrar de Dios, del Hijo de Dios. Si Él es la luz y nosotros debemos reflejar esa luz, muchas veces la gente no se convierte y encima nos critican y dicen, ay, y yo no quiero ser como esta gente, hombre, porque nuestra salvación no se deja ver, y en vez de reflejar la luz de Cristo, reflejamos oscuridad. Y dice, cuando esto ocurra en ti, que des tu pan al hambriento, que te preocupes por los demás, que pases al otro lado, que vayas a buscar a los necesitados, que hagas de navegantes extranjeros y samaritanos. Cuando esto suceda en ti, el 9 dice, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás, y hermano, todavía no hayamos pronunciado la última palabra, el Señor nos dirá, aquí estoy. Aquí estoy. Muchas veces estamos orando y preguntando, Señor, y esto y aquello, y por qué tú no contestas, y por qué tú esto, por qué tú lo otro, pero deberíamos preguntarnos, ¿estamos viviendo conforme al ayuno de Dios? Porque si no estamos viviendo conforme al ayuno de Dios, lo que podemos esperar que nuestra capilla sea como un de estos de ping-pong, que nuestras oraciones reboten en el techo de la capilla y vuelvan otra vez para abajo. Y no es que Dios se haya quedado sordo. Y dice el 11, cuando todo esto suceda en ti, Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Eso es lo que yo deseo, hermano, que con 60 años me dé un poquito de vigor
entre la bicicletita, que es lo que me ha puesto medio nuevo del accidente laboral que tuve, que me tenga una vejez intranquila, ¿no? Dice: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un árbol, como un huerto de riego y como un manantial de muchas aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Esa es la mayor bendición, hermanos, que podemos recibir de parte del Señor. Y me viene a la mente, porque esto no está preparado, es lo que el Señor ha querido ir poniendo en mi corazón. Hay un texto también en Isaías que dice: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por ese camino, navegante, extranjero, el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, y que bueno, que tengamos presente que por encima de todas las cosas el Señor nos ha llamado para ser navegantes, extranjeros y samaritanos. Muchas gracias por permitirme estar aquí en esta mañana.